¿Consideras que el poder del coraje puede superar al de un gigante? En un mundo donde la verdad a menudo se oculta, compartiré un secreto poco convencional. La auténtica fortaleza no reside en lo que observamos, sino en lo que creemos. Aprenderás a enfrentar los desafíos de la vida real con nada más que fe y determinación. Prepárate para sorprenderte e inspirarte, ya que lo que voy a revelar supera cualquier cosa que hayas escuchado previamente. No te pierdas este viaje épico, donde cada momento se convierte en una revelación. David entendía algo que muchos ignoraban. En el capítulo 17 del primer libro de Samuel, el ejército israelí se encontró con los filisteos y su imponente campeón, Goliat. Durante una visita al campamento para ver a sus hermanos mayores, David se topó por primera vez con Goliat. En lugar de huir de lo peligroso, difícil o doloroso, David demostró valentía, una cualidad intrépida y valiosa. Esa es la definición de coraje según el diccionario Webster's New World. El ejército filisteo se preparó para la batalla cerca del valle de Ela, al suroeste de Jerusalén y cerca de Gat. Saúl y su ejército se congregaron en las cercanías, con el valle de Ela entre ambos. Goliat, un campeón, desafiaba a diario a los ejércitos de Israel durante 40 días. Vemos las consecuencias cuando Goliat apareció, según en 1 Samuel 17, versículo 11. Al escuchar las palabras de los filisteos, Saúl y todo Israel se desalentaron y sintieron mucho miedo. Goliat era realmente imponente, un hombre enorme con una lanza de 15 libras y una coraza de 125 libras, midiendo entre 9 y 11 pies de altura. Sería imprudente subestimarlo como adversario, y era natural que todos en el campo sintieran miedo, incluso el rey. ¿Cómo podrían los soldados comunes encontrar coraje si hasta el rey estaba asustado? Mientras David llevaba provisiones a sus hermanos en el frente de batalla, escuchó las provocaciones del gigante y vio el miedo en los rostros de los soldados hebreos. A pesar de no ser respetado por ser joven, David enfrentó la adversidad. En 1 Samuel 17, 26, 30, Eliab, el hermano mayor de David, se enfureció al escuchar lo que decía. Preguntó: ¿has venido solo para presenciar la confrontación? Pero David replicó: ¿qué he hecho ahora? Solo fue una interrogante inocente. Después, David se distanció de Eliab y le formuló la misma pregunta a otra persona, obteniendo la misma respuesta que anteriormente. Su hermano creía que él era simplemente un joven en busca de emociones. Incluso el rey Saúl pensaba que David era demasiado joven para enfrentarse a Goliat. En 1 Samuel 17, 31, 33 se relata: cuando las palabras de David llegaron a oídos de Saúl, lo mandó llamar. David le dijo a Saúl: ningún hombre debería desanimarse por Goliat. Tu siervo se enfrentará a este filisteo. Sin embargo, Saúl le dijo a David: no puedes encarar a este filisteo, pues eres solo un joven, y él ha sido un guerrero desde su juventud. Después de algún tiempo, Saúl consintió en la confrontación entre Goliat y David. Podrías pensar que tras esto, David sería respetado, pero incluso Goliat, la causa del problema, lo menospreció. En 1 Samuel 17, 40, 43 está registrado: el filisteo avanzó hacia David con su escudero delante. Al ver a David, se mofó de él por ser simplemente un joven atractivo y de piel clara. El filisteo le dijo a David: ¿acaso soy un perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David en nombre de sus dioses. Ese día, David desafió a su hermano, a Saúl y a Goliat. Los tres, su hermano Saúl y Goliat, no demostraron mucha confianza en él. Pero ¿por qué David persistió, enfrentando cada falta de respeto? A menudo somos subestimados por diversas razones. Para algunos puede ser por la edad, ya sea joven o viejo. Que nadie desprecie tu juventud, sino sé ejemplo de los fieles, en palabra, en conducta, en amor, en fe, en pureza. Esto se encuentra en 1 Timoteo 4, 12. Lamentablemente, algunas personas infravaloran a los jóvenes, etiquetándolos como la iglesia del mañana. Además, hay quienes piensan que, después de cierta edad, las personas ya no son capaces de contribuir a su comunidad espiritual. Algunos dudan de nuestras habilidades, pero Dios no es como los hombres. A veces tememos porque dudamos de nuestras propias habilidades. A veces somos como los antiguos israelitas, cuando escucharon el informe negativo de los 10 espías
sobre la tierra de Canaán. Allí vimos a los Nefilim, los hijos de Anac, que proceden de los Nefilim, y nosotros éramos a nuestros propios ojos como saltamontes, y así también éramos a sus ojos. Esto se halla en Números 13:33. Entonces, ¿por qué David no experimentó terror ante Goliat, mientras que todo el ejército de Israel, incluyendo a Saúl, estaba tan aterrorizado? La primera razón es que confiaba en el verdadero y vivo Dios. En 1 Samuel 17:26 se registra: entonces David se dirigió a los hombres que estaban a su lado. ¿Qué se le retribuirá al hombre que acabe con este filisteo y elimine el ultraje de sus provocaciones a Israel? ¿Quién es este filisteo no circuncidado que ha desafiado e insultado a los ejércitos del Dios vivo? Otros guerreros se enfocaban en los riesgos de la lucha o en los tesoros de la victoria aún por alcanzar. Parece que David era el único preocupado por el honor del Dios vivo y la reputación de Israel. Esto demuestra, sin lugar a dudas, que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Le importaban las cosas que a Dios le importaban. Veía la situación en términos espirituales, no en términos materiales o carnales. Cuando los hombres de Israel hablaban de este hombre, David se refería a él como el filisteo no circuncidado. Cuando decían que había venido a desafiar a Israel, David afirmaba que él desafiaba a los ejércitos del Dios vivo. Mientras los hombres de Israel veían al hombre que lo matara, David veía al hombre que vencería al filisteo y eliminaría la vergüenza de Israel. David veía las cosas desde la perspectiva del Señor, pero los hombres de Israel solo desde la perspectiva humana. Incluso frente a Goliat, vemos lo mismo. El filisteo también le dijo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces David respondió al filisteo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien has insultado. Hoy el Señor te entregará en mis manos y yo te derrotaré y cortaré tu cabeza, y daré los cadáveres del ejército de los filisteos, hoy a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, para que toda la tierra sepa que hay un Dios en Israel. Esto está en 1 Samuel 17, 44, 46. Podemos imaginar la voz grave y profunda de Goliat resonando en las altas colinas alrededor del valle de Ela. El sonido infundía miedo en el corazón de cada soldado israelita y probablemente incluso en algunos de los soldados filisteos. Entonces David respondió con su voz de adolescente, quizás incluso con la voz temblorosa. Los filisteos se rieron al escuchar a David prácticamente gritando con su voz trémula, y los israelitas se horrorizaron y avergonzaron. David dice: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy hacia ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien has desafiado. Dios hace una distinción entre sí mismo y Goliat, sin dar crédito a Goliat, al decir: vengo en el nombre del Señor de los ejércitos. Es como decir: vengo como representante del Señor de los ejércitos, el Dios que tiene ejércitos celestiales a su mando. Soy un hombre enviado, un hombre en una misión de Dios. Leemos que David dijo: hoy el Señor te entregará en mis manos. David, después de haber sido enviado a Israel, le dice a Goliat que no es el Señor de los ejércitos. David dice: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy hacia ti en el nombre del Señor de los ejércitos. Es como decir: vengo como representante del Señor de los ejércitos, el Dios que comanda las huestes celestiales. Soy un hombre enviado, un individuo con una misión divina. Leemos que David expresó: hoy el Señor te entregará en mis manos. David evidenciaba una creciente confianza. Decirle a Saúl que vencería a Goliat era una cosa, pero es completamente diferente decir directamente a Goliat que lo vencería y asegurar que el Señor lo haría ese día. Incluir "te venceré y cortaré tu cabeza" es un detalle muy gráfico. David fue precavido al afirmar que el Señor entregaría a Goliat en sus manos. Su valentía provenía de su fe en Dios. Comprendía que el Señor estaba controlando el conflicto. Este incidente hizo célebre a David. Sin embargo, su motivación no era el provecho personal. Actuó movido por el deseo de honrar y glorificar al Señor en lugar de buscar reconocimiento para sí mismo. Su propósito final era difundir el mensaje de que hay una presencia divina en Israel que todos deberían reconocer.
Leemos: Él te entregará en nuestras manos. Observemos nuevamente la humildad de David. No es: Él te entregará en mis manos. David sabía que era una batalla de todos, que luchaba en nombre de todo Israel. Si ellos no confiaban en el Señor, David confiaría por ellos. Nuestra fe inquebrantable en Dios nos capacita para resistir al diablo y sus tentaciones. En 1 Juan 5.4 está escrito: porque todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe persistente en Jesús, el Hijo de Dios. La segunda razón para la valentía de David se basaba en experiencias anteriores en las que Dios lo protegió. Así contestó David a Saúl cuando el rey dudó de él. En 1 Samuel 17:34-37 dice: Pero David habló a Saúl: tu siervo cuidaba las ovejas de su padre, cuando un león o un oso vino y tomó un cordero del rebaño. Lo perseguí, lo ataqué y salvé al cordero de su boca. Y cuando se levantó contra mí, lo agarré por la melena y lo maté. Tu siervo ha dado muerte tanto al león como al oso, y este filisteo no circuncidado será como uno de ellos, ya que ha ultrajado y desafiado a los ejércitos del Dios vivo. David expresó: el Señor que me libró de las garras del león y del oso, me rescatará de las manos de este filisteo. Y Saúl le dijo a David: ve, y que el Señor esté contigo. Saúl estaba básicamente indicando que había sido soldado por más tiempo del que David había estado vivo. ¿Cómo podría superar a Goliat? Esto indica que Saúl solo consideraba los aspectos físicos de la batalla, descuidando la dimensión espiritual. Este es generalmente el patrón de preparación de Dios. Él nos llama a ser fieles donde estamos y luego utiliza nuestra fidelidad para lograr cosas mayores. Si David hubiera retrocedido al enfrentar al león o al oso, no estaría listo para enfrentar a Goliat, pero fue confiable en ese momento, así que será confiable ahora. David se torna más intrépido a medida que progresa la historia. En primer lugar, mencionó que alguien debía enfrentar a Goliat por una causa justa. Posteriormente, declaró que él mismo se enfrentaría a Goliat. Ahora afirma que dará muerte a Goliat. David no tenía conciencia de que estaba siendo preparado para enfrentarse a un gigante cuando era un pastor combatiendo contra leones y osos. Raramente percibimos el propósito de Dios en nuestra preparación, pero David podía consolarse con el hecho de que el Señor siempre lo había provisto y continuará haciéndolo. David entendió que la ayuda pasada de Dios era una indicación de su ayuda futura. Saúl también lo entendía. Saúl confiaba en Dios porque Dios lo había acompañado en el pasado. En 2 Timoteo 4, 16, 18 está escrito: en mi primera defensa nadie estuvo a mi lado o me respaldó. Todos me abandonaron. Que esto no se les tome en cuenta ante Dios, pero el Señor estuvo a mi lado y me fortaleció, para que a través de mí el mensaje del Evangelio fuera plenamente proclamado y todos los gentiles lo escucharan, y fui librado de la boca del león. El Señor me salvará de todo mal y me llevará con seguridad a su reino celestial. A Él sea la gloria por siempre y siempre. Amén. David se mantuvo firme cuando sería tentador huir. Se mantuvo a una distancia de lanzamiento de lanza de un hombre casi 2 veces mayor que él, un formidable guerrero gigante. Necesitamos confrontar el mal y la iniquidad, incluso cuando anhelamos escapar. Efesios 6, 13 dice: por lo tanto, revístanse con la armadura completa de Dios para que puedan resistir con éxito y mantener su posición en el día peligroso del mal, y habiendo hecho todo lo que la crisis exige, permanecer firmes, plenamente preparados, inmóviles y victoriosos. David triunfó cuando todos pensaban que no podría. En 1 Samuel 17, 48, 51 está escrito: cuando el filisteo se levantó y se acercó a David, David corrió rápidamente hacia la línea de batalla para enfrentarse al filisteo. David metió la mano en su bolsa, tomó una piedra, la lanzó con su honda y golpeó la frente del filisteo. La piedra se incrustó en su frente y cayó de bruces al suelo. Así, David venció al filisteo con una honda y una piedra, derribó al filisteo y lo mató sin espada en la mano. Corrió, se colocó sobre el filisteo, tomó su espada, la sacó, lo mató y le cortó la cabeza. Cuando los filisteos vieron que su fuerte campeón estaba muerto, huyeron. Cuando la batalla concluyó, fue David y no Goliat quien resultó vencedor. Podemos confiar en que Dios nos conducirá a la victoria si caminamos por fe. Romanos 8, 31 afirma: entonces, ¿qué diremos ante todo esto? Si Dios está con nosotros, ¿quién estará en contra nuestra? 1 Corintios 15, 57 también dice: pero gracias a Dios
que nos da la victoria como vencedores a través de nuestro Señor Jesucristo. Como cristianos, tengamos el valor de obedecer como Abraham, servir como Josué, reprender el pecado como Esteban, hablar la verdad como Pablo. David permaneció firme cuando todo le indicaba que huyera. Por la fe logró una gran victoria para el pueblo de Dios. ¿Permaneceremos inquebrantables por Dios? ¿Quién seguirá a Jesús defendiendo lo que es justo, alzando su estandarte en la batalla más densa? ¿Quién responderá? Me encuentro del lado del Señor, Maestro. Aquí estoy. Valentía implica sostenerse firme cuando todos desean huir, hablar cuando todos temen expresarse, actuar cuando todos están paralizados por el miedo, enfrentar el peligro, manteniendo el carácter y la integridad moral cuando todos están tentados a comprometer los suyos. Es esencial comprender algo. En algún momento, todos experimentan miedo. La valentía radica en superar los sentimientos de temor y avanzar para realizar lo que sabemos que es correcto. Incluso los grandes pierden el valor en ocasiones. Los cristianos necesitan valentía. En muchas instancias enfrentamos desafíos a nuestra fidelidad y experimentamos miedo. El temor provoca que las personas se retraigan de responder al Evangelio. En Hechos 24:25 está registrado: pero al tratar temas de justicia, autocontrol, comportamiento honorable, integridad personal y juicio venidero, Félix se inquietó y dijo: el temor puede hacer que los cristianos pierdan sus almas. Apocalipsis 21:8 menciona: con drogadictos, idólatras y ocultistas que practican y enseñan religiones falsas. Y todos los mentirosos que engañan y distorsionan la verdad tendrán su porción en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. Dios realiza milagros, amigos. Si te entregas a Él, hará maravillas a través de ti. ¿Cuáles son las razones para tener valentía? En primer lugar, perteneces a Jesús. Por lo tanto, no tengas miedo. En segundo lugar, Dios te justificará. No temas, pues lo oculto será visto, lo encubierto será revelado. Lo que dices, lo que descubres de Jesús en privado, un día será públicamente justificado. En tercer lugar, ni siquiera la muerte puede perjudicarte. En Mateo 10:28 está escrito: y no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Tu alma está en juego cuando buscas la aprobación de los hombres. ¿Qué significa esto? ¿Sabes? Lo peor que las personas pueden hacer al destruirte es enviarte al paraíso. Lo peor que pueden hacer es enviar tu personalidad eterna al paraíso. En cuarto lugar, Dios siempre está cerca de ti. En Mateo 10:30. Pero incluso los cabellos de tu cabeza están todos contados, porque el Padre es soberano y tiene conocimiento completo. Tus cabellos están contados. ¿Quién puede contar tus cabellos? Ningún humano puede contar tus cabellos, y para intentarlo tendrían que acercarse mucho. Esto denota una atención real, cuidadosa e íntima. Y ese es el punto. Tu Padre no está distante cuando estás sufriendo. Él te ama. Él está cerca. Número 5. Dios dirige tu vida con manos llenas de amor. Confía en la soberanía de Dios. Pueblo de Dios. Número 6. Advertencias de Pablo. Cuando exploras la palabra de Dios por primera vez, especialmente cuando estudias a Pablo y sus consejos a su joven discípulo Timoteo, puedes entender ¿por qué se requiere valentía? Muchos de nosotros a veces vivimos en busca de aprobación y aceptación. Todavía no has alcanzado la madurez suficiente para ser tu propio individuo en Cristo, y cuando recibes una mirada desfavorable o un gesto de desdén o un comentario sarcástico, te sientes tan desanimado que simplemente te abstienes de hablar sobre temas difíciles que podrían resultar rechazados. Anhelo sinceramente que consideres a Cristo tan glorioso que su sonrisa valga más que 10,000 muecas de desdén. Espero que experimentes la fuente y la profundidad de la valentía que necesitarás al enfrentarte a esta situación, donde Timoteo 4:3-4 está registrado, porque llegará el momento en que las personas no tolerarán la sana doctrina y la instrucción precisa que los desafía con la verdad de Dios, sino que desearán oír cosas agradables. Acumularán para sí mismos muchos maestros, uno tras otro, seleccionados para satisfacer sus propios deseos y respaldar los errores que sostienen. Desviarán sus oídos de la verdad y se perderán en mitos y ficciones creadas por el hombre, aceptando lo inaceptable. Eso está en 2 Timoteo 4:3-4. Número 7. Existe una segunda razón, además de las palabras de Pablo a Timoteo, por la cual creo que este mensaje sobre el valor es tan crucial. Tiene relación con el tipo de época en la que vivimos. Nos mantenemos firmes valientemente, según Mateo 10:27. Lo que hablo en la oscuridad, díganlo a la luz del día, y lo que les es dicho al oído,
predíquenlo sobre los techos. Por lo tanto, la esencia de este versículo es abrir la boca, así que no se rindan ante el espíritu de la época y sean cobardes, sean valientes. Y así concluimos nuestra jornada épica, donde enfrentamos gigantes no con espadas, sino con la fuerza inquebrantable de la fe y el valor. Pero recuerden, esto es solo la punta del iceberg. Hay mucho más por explorar y descubrir en nuestro canal. Si les resultó inspirador ver cómo la verdadera fuerza viene de adentro, imaginen lo que más pueden descubrir con nosotros. No se queden fuera de esta comunidad que desafía lo convencional y busca la verdadera sabiduría. Suscríbanse ahora, activen las notificaciones y sean los primeros en embarcarse en las próximas aventuras que hemos preparado especialmente para ustedes. Y si este video les tocó, no guarden esta inspiración solo para sí mismos. Denle like, comenten y compartan con aquellos a quienes aman. Juntos podemos enfrentar los gigantes de nuestro tiempo y transformar nuestra realidad.